Mi nombre es José Ramón Vázquez, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad para la materia Géneros Periodísticos 1, sección B, estableceré una breve redacción o exposición sobre lo que son los géneros periodísticos informativos. En este caso, estaremos hablando de su objetividad y su habilidad para narrar historias de manera noticiosa. Establecemos que los géneros periodísticos son narraciones que deben estar relacionadas a contar hechos que hayan sucedido. Específicamente, cuando hablamos de los que son los géneros periodísticos informativos, tenemos que decir que se requieren de ciertos puntos. El primero es la objetividad, ser capaz de relatar noticias y ser breves, concisos y realistas al momento de detallar una información sin que nuestras propias percepciones no estén involucradas dentro de la historia. Debemos tener ausencia de juicio, opinión personal y también de crítica subjetiva para evitar que cualquiera de los puntos que estén relacionados con el momento de relatar el hecho noticioso, nuestras opiniones o nuestras experiencias no se confundan dentro del texto ni puedan influir dentro de las personas que sean capaces de leerla. Por otro lado, se debe tener un buen dominio de la escritura, al igual que la narración del mensaje. Esto se debe a poder seguir una línea ajustada al medio, que pueda ser capaz el lector de sentirse involucrado a través de una línea sencilla, pero adaptada a la mayor parte de la población. Se dice que parte de los géneros periodísticos informativos nacen alrededor del año 1870. Sin embargo, se tiene mucha documentación que esto se hace desde años anteriores, de incluso siglos, debido a que la información siempre ha estado a la orden del público y de las personas quienes la escriben. Cuando hablamos de periodismo informativo es importante tener ciertos aspectos en cuenta, tales como lo pueden ser su fundamento. ¿Cuáles son las actividades o cuáles son las cuestiones o elementos que debemos responder al momento de redactar una noticia? Pues básicamente las 5 preguntas del inglés o las 5 Ws, que en español serían el qué, el cómo, el cuándo, quiénes y dónde. Esto se basa para poder ejecutar la noticia de una forma sencilla, una forma que se redacte el lugar donde ocurrió el suceso, quiénes están involucrados, qué es lo que se involucra, y además de esto, en qué tiempo se ha suscitado. Por otra parte, la función de los géneros periodísticos siempre van a ser las de informar, persuadir, promover, formar, educar e incluso también entretener. ¿Con qué se hace este fin? Pues la parte de que sea primero manera masiva, pero que además las personas puedan estar involucradas con la información y ser conocedoras y actualizadas de los temas que puedan estar al día. Y por último, ¿cuáles son sus características? Generalmente son de mayor alcance, suelen tener objetividad, suelen estar ausentes de una opinión personal, suelen tener exactitud, veracidad y persuasión. Además de esto, deben tener claridad, proximidad y rareza. ¿A qué se deben estos elementos? A que una noticia, para que pueda ser impactante, debe estar el espectador involucrado con ella, ya sea porque genere un interés, ya sea porque sea impactante o pueda generar consecuencias a su vida. Por último, podemos ver los tipos de géneros periodísticos informativos, cuáles son variados. Sin embargo, los más comunes son la noticia o nota informativa, la entrevista y el reportaje. Se anexan otras como la crónica informativa, la reseña informativa y la encuesta periodística. La noticia o la nota informativa es algo sencillo. Es un texto redactado entre el título, el extracto principal y el contenido. Debe poseer algunas características como subtítulos o sobretítulos. Sin embargo, no siempre es necesario. Debe ser la que busque responder las primeras preguntas de las que habíamos hablado anteriormente. No ahonda en detalles ni en protocolos, sino que va directo al grano. Cuando nos llevamos hacia el reportaje, cambia un poco. Ya debe haber un momento en donde se involucre mayor parte de la información. Deben haber nuevas fuentes secundarias, nuevas fuentes primarias en los que se puedan reportar mayores relatos. Parte de lo que se utiliza en el reportaje son también las entrevistas para tratar de anexar y poder complementar algunos argumentos. Eso nos lleva justamente a la entrevista, a que deben consultarse a las personas para poder obtener mejor material.
En este caso, las entrevistas casi siempre están relacionadas a un pequeño resumen o una pequeña reseña, lo que nos llevará próximamente a otro de los tipos de géneros periodísticos. En la entrevista se hace la secuencia de preguntas y respuestas. Casi siempre va a ir de un texto introductorio donde nos cuentan el asunto inicial y después de esto vamos a ir profundizando en lo que va a ser el sistema de respuesta y de preguntas que se hagan entre el emisor y el receptor de esa entrevista. Luego tendremos la reseña informativa. Parte de los elementos de lo que se cuenta en la reseña es que deben ser breves, deben ser concisos y deben tratar temas muy puntuales. La reseña informativa muchas veces está influenciada en opiniones. Es válido hacerlo, pero que siempre sea coherente con el texto. Lo mismo sucede con la crónica informativa. La diferencia entre estas es que las crónicas son prosecutivas. Suelen tener un hilo en el cual semanalmente o mensualmente se sigue contando la historia. Además de esto, la crónica también se permite tener algunos puntos igual que la reseña. Y por último tenemos la encuesta periodística. En esta se basa el esfuerzo por generar, ya sea mediante diagramas, mediante imágenes o ilustraciones, presentaciones en donde las noticias pueda estar vinculada la opinión de las personas o la opinión del público afectada. Generalmente cuando hablamos de una encuesta siempre se tiene que tener en cuenta la información primaria con todos los involucrados o con la mayoría de estos para poder establecer mediante diferentes tipos de análisis, tales como pueden ser los tipográficos, pueden ser análisis estadísticos, matemáticos o de diagramas, puedan basarse en una descripción gráfica mucho más fácil para el receptor del mensaje o de la noticia, algún tipo de contenido que sea interesante para él. Algunos ejemplos de los siguientes, por ejemplo, una noticia que sea sobre el COVID en Venezuela, algo que sea resaltante como las llegadas de las vacunas o un nuevo tipo de brote o que hay un nuevo sector del país donde hay un incremento donde la pandemia sea aún mayor. El reportaje tendría que especificar por lo menos qué tipos de casos ha habido, qué tan fuertes han sido estos, cuál es la reincidencia en los centros de salud más importantes de la zona o los centros centinelas, debe contar con mayor soporte, debería hablar desde el inicio de la pandemia, durante la pandemia y cómo se está llevando el día de hoy. Por otro lado, la entrevista sería hacia un médico o hacia una persona de un ente público o privado relacionado a las áreas de la salud, donde nos pueda comentar un poco sobre la situación del COVID en el país o sobre una localidad en específico. Luego tendríamos una reseña en donde nos darían pequeños puntos de lo que ha ocurrido en la semana o de lo que ha ocurrido en el mes, que sea relevante, breve y que nos dé datos reales sobre lo que pueda llegar a afectar el COVID o tal vez también dar un giro anunciando cuál podría ser la nueva curva de infectividad en la población. Por último, pasamos a las crónicas informativas y también a las encuestas periodísticas. En la crónica sería oportuno que en un apartado, por lo menos periodístico, pudiera estar el cronista elaborando diferentes historias en la semana de personas que hayan atravesado por COVID o cómo está respondiendo el Estado mensualmente o semanalmente ante ciertas noticias o cómo es el estado de los hospitales centinelas durante la prosecución de la semana. Y por último, la encuesta periodística que se debe basar en por lo menos un diagrama de los pacientes de la semana que han salido de alta o de los centros que están atendiendo a las personas con COVID o con posibles síntomas. Y por último, tal vez otro tipo de ejemplo que se pudiera dar para para las encuestas, pudiera ser la curva nacional que se tiene, que debería ser dada por algún estudio o por algún ente capacitado, como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud u organizaciones privadas que se dedican también a almacenar datos. Sin más que decir, me despido.